Mi compañero de trabajo de hotel era un nahual. Sin duda alguna, una de las experiencias más escalofriantes que llegué a tener en mi juventud fue aquel hombre que, por azares del destino, conocí, peor aún, confié en él. Todo comenzó una tarde de invierno en la que recién había egresado de mi carrera y estaba en búsqueda de trabajo. Las cosas habían resultado un tanto complicadas, pues había dejado varias solicitudes dentro y fuera de mi ciudad, pero nadie llamaba ni a mi puerta, ni al teléfono, ni mucho menos a los correos. Así que, después de una crisis, revisando las redes sociales, vi la historia de una amiga de la infancia, la cual se había mudado a otro estado en búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo, y justamente en esos días venía de vacaciones al pueblo. Así que sin más, la contacté y quedamos en vernos para hablar de nosotros. Y aunque mi objetivo principal era saber si podía conseguir trabajar por ella o al menos poder salir de mi casa y buscar nuevas oportunidades, al salir por un café con mi amiga Claudia fue cuando empezó a hablarme maravillas de la ciudad y de las grandes oportunidades de trabajo que había en aquel entonces. Asimismo, orientándome a aventurarme e irme de mi lugar de origen a probar nuevas oportunidades. Ella trabajaba en un hotel, mismo que le ofrecía las comidas y hospedajes para vivir, lo cual al final del día era un gran apoyo, pues era un buen ahorro y asimismo tenía ingresos laborando para ese lugar. Mientras Claudia más me hablaba de la situación, mi emoción continuaba, pues era una nueva experiencia para mí, la cual estaba dispuesta a realizar después de todo lo mencionado. Cabe resaltar que, en aquel entonces, tenía mucho miedo de aventurarme a algo así, sin embargo, mi amiga estaría para hacerme compañía. Por lo que, después de días de pensar en aquella propuesta, llamé a mi amistad y ella quedaría en avisarme en cuanto se abriera una nueva vacante. Después de varias semanas de resignarme a recibir esa llamada, por fin tuve el honor de que Claudia me confirmara la situación del nuevo trabajo. Fue así cuando rápidamente tomé mis maletas y me aventuré a esta nueva etapa de mi vida que claramente me marcaría para siempre. Al llegar al lugar, todos me recibieron de una forma muy amable y respetuosa, puedo decir que me sentía en casa. Así que, al ubicarme en la planta de las habitaciones exclusivas para trabajadores, me encontré en el elevador a un hombre, el cual robó mi atención por completo. Era algo, cabello quebrado y con una gran sonrisa. No obstante, una de las cosas que me atrapó aún más fue su amabilidad, pues al verme con tantas maletas, se ofreció a ayudarme y llevarlas a mi recámara. Entre plática y nuevas conversaciones, le pregunté al sujeto en qué área trabajaba o si llevaba un tiempo laborando para ese hotel, a lo que me respondió que sí, pues él era veriste del área de recepción y ya llevaba 5 años de antigüedad en aquel lugar. Así que, después de esa charla, aquel hombre me invitó a tomar una copa más tarde. Había algo dentro de mí que no estaba segura de lo sucedido, sin embargo, ese hombre tan atractivo y misterioso me hacía querer conocerlo. Hacía tanto tiempo que no sentía algo por alguien. Cabe resaltar que ese día no trabajé, pues me habían dado la oportunidad de acoplarme a aquel lugar. Así que inmediatamente busqué a Claudia para contarle lo sucedido. Al conversar con ella, realmente estaba confundida, pues me pidió que le describiera a aquel hombre que anteriormente me había encontrado. Pero después de tantas especificaciones, ella se negaba rotundamente a conocer a ese chico. Fue ahí cuando me preguntó por su nombre, mismo que recordé con facilidad, pues era muy corto y fácil de aprender. Roy, se llama Roy, finalicé. Realmente mi amiga no tenía tanto tiempo como Roy, así que después de una larga plática, ideó conocer al final del día, me ayudaría a acoplarme más rápido. Yo sabía que aquel encuentro no era una cita, sin embargo, estaba tan emocionada por arreglarme lo mejor posible que me di un baño, acomodé mi cabello y me dirigí al área de recepción para encontrarme con aquel hombre que me había cautivado anteriormente. Al sentarme no lograba percibir la presencia de aquel sujeto, así que decidí esperar un buen rato, incluso unas horas, pero aquel hombre nunca apareció. En ese momento, me sentía muy mal,
pues había confiado en la palabra de aquel sujeto y ahora lo que menos deseaba era verlo. Rápidamente fui hacia mi habitación y llamé a Claudia, la cual llegó a los pocos minutos. Me dijo que todo estaría bien, que olvidara ese tema, pues lo importante era mi estancia y nuevo trabajo, así que debía concentrarme en lo que realmente importaba en esos momentos. Sabía que mi amiga tenía toda la razón, pues había sido una mala jugada de la cual era víctima, no obstante, no dejaría que esa situación se apoderara de mi ser. Así que, al tomar mis cobijas y tratar de conciliar el sueño, comencé a sentir un miedo indescriptible, acompañado de susurros por todos lados. Esta situación la uní con mi vida cotidiana, pues yo siempre había tenido miedo a la oscuridad. Sin embargo, traté de calmar aquellos nervios, pues no quería ser la burla de mis compañeros de trabajo. Sabía que había algo sospechoso en aquel lugar, sin embargo, era un asunto del cual no me debía preocupar. Después de varias horas sobrepensando diversas situaciones, por fin pude conciliar el sueño. Pues al siguiente día me presentaron oficialmente en el hotel, al igual que con los nuevos compañeros de trabajo. Aquel lugar era bastante grande, por lo que tenía muchos integrantes laborando. En ese caso, debía conocer a la mayoría, ya que estaría en recepción principal atendiendo a los huéspedes de entrada por salida. El encargado me recibió de forma muy amable, al igual que los distintos compañeros de áreas. Así que mientras nos dirigíamos al área de comida y bebidas, a lo lejos pude observar a aquel chico que un día antes me había dejado plantada. En ese momento, mi coraje era evidente, sin embargo, traté de no darle la importancia que merecía. Yo sabía que no la podía dar por faltar a nuestro encuentro. Así que al presentarnos, él me miró con una cara de apenado, sabía perfectamente lo que había sucedido la noche anterior. Habló con la gerente con el pretexto de que me enseñaría algunas bebidas de la carta, las cuales eran nuevas. Fue ahí donde me pidió disculpas, pues me explicó que le había surgido un contratiempo familiar, el cual le había impedido su llegada. No pudo avisar o cancelar porque no tenía mi número telefónico o algún otro contacto mío. En eso traté de ser una persona comprensible y le dije que no pasaba nada, que dejara ese tema en el olvido. Fue cuando automáticamente volvió a proponerme salir, y aunque ya no estaba 100% segura de aceptar, entendí que los contratiempos y emergencias son reales en la vida adulta. Dudosa, acepté y quedamos en volver a encontrarnos a la misma hora y en el mismo lugar. Mientras pasaba mi jornada laboral, pensaba si era lo correcto volver a aceptar salir con aquel hombre que recién me había cancelado, sin embargo, no tenía nada que perder. Pues al final del día, era una chica foránea en búsqueda de nuevas experiencias. Y aunque tratara de evitar la situación, aquel chico me había conmovido por completo. Terminó el día, rápidamente subí a mi habitación y me di un baño, y realmente estaba cansada, tanto que ahora quien pensaba cancelar era yo. No obstante, decidí que yo no era una persona así, pues debía afrontar aquella situación. Bajé nuevamente a recepción y pude ver sentado a lo lejos a ese chico tan atractivo. Era de esos hombres que de lejos se puede observar su simpatía. Fue entonces cuando llegué, bruscamente se paró y me miró a los ojos, así empezó nuestra velada, muy amena y tranquila. Misma que se convirtió en una cita, la cual pasaban las horas y ninguno de los dos deseaba irse. Al pasar la medianoche, en uno de los momentos donde comenzamos a reírnos de nuestra vida, pude observar que la sonrisa de ese chico venía acompañada de unos grandes colmillos, situación preocupante para mí. Después de un buen rato, decidí que ya era hora de dormir, pues mi cansancio y sueño se estaban apoderando de mí, a lo que Roy comprendió, y se ofreció a acompañarme a mi habitación. A medio camino, observamos un círculo con una fogata e inmediatamente Roy comenzó a saludar a la mayoría de integrantes de ellos. Así que al mirar bien a las personas, vi que Claudia estaba ahí. Pues los empleados acostumbraban en la noche a realizar fogatas y contar historias de terror del hotel. Roy me miró a los ojos y decidimos quedarnos un rato escuchando estas leyendas.
La región de los Tuzlas se caracteriza, entre otras cosas a nivel nacional e internacional, por la práctica de la brujería, de donde salen temas a relucir como el de los nahuales, que son personas que han adquirido un poder sobrenatural, al practicar los diferentes tipos de magia, para la cura o para el mal, dijo un hombre en medio del círculo. Pues aquel lugar donde estábamos era muy conocido por ver a ese tipo de seres extraños y paranormales. En medio de esas anécdotas, pude ver cómo Roy simplemente se reía, mientras todos los demás moríamos de miedo. No entendía el porqué de su gracia, pues eran cosas que, a mi parecer, se debían tomar con mucho respeto, pues estábamos en riesgo de cierta manera. Aquel chico continuó contando sus historias. Y es que en días pasados, campesinos de la zona, a unos cuantos metros del hotel me contaron que en cuanto se dirigían a su parcela, sus perros fueron atacados por un animal con características de un can. Al no resistir el enfrentamiento los perros, los campesinos fueron en su ayuda. Sin embargo, se llevaron la sorpresa de que este animal los atacaba de una manera feroz. Por lo que, con unos garrotes, se defendieron del ataque asestándole certeros golpes en la cabeza hasta que lo mataron, finalizó aquel hombre. Todos sorprendidos no podíamos entender cómo, a tan solo unos metros de nosotros, se podría encontrar un ser de esa magnitud y con ese tipo de características. Cada vez más, el chico continuaba hablando y aunque en el fondo, todos querían salir corriendo de la fogata para encerrarse en sus habitaciones, pues la curiosidad nos ganaba en esos momentos. El extraño ser tenía dentadura con unos colmillos grandes a diferencia de los canes normales. La complexión de sus extremidades, llamadas patas, se asemejan a la de un ser humano, al igual que los brazos. Otra rareza es que los animales de rapiña ni siquiera se le acercaron y tomando forma de momificación, continuó Raúl. Claramente, yo susurré en mi espacio, apuesto que es un náhuatl. A lo que Raúl rápidamente me miró y respondió, los lugareños y algunas personas conocedoras de la brujería afirman que se trata prácticamente de la brujería negra de un náhuatl. Sin embargo, es necesario que las autoridades acudan a dicho lugar y tomen cartas en el asunto. Para desmentir o confirmar de qué especie es dicho animal, que ha causado conmoción entre la población, principalmente en los turistas, pues nosotros como empleados, debemos atraerlos, no ausentarse con nuestras historias. Al estar tan concentrada, comencé a ver a mi alrededor y ya no podía encontrar a Roy. Este se había ido y no me había percatado en qué momento ni cómo pasó, así que decidí irme a mi recámara junto con Claudia, pues se había hecho demasiado tarde y necesitábamos descansar para trabajar al día siguiente. Al despertar y comenzar mis labores del día, uno de los supervisores me llamó para salir fuera del hotel y comprar algunas cosas que necesitábamos de calidad de urgencia. Así que rápidamente salí del hotel y comencé a caminar en la esquina de la carretera, pues nos encontrábamos relativamente en un lugar a las afueras de la ciudad y debíamos caminar un buen tramo sólido y con pastizales para llegar al centro del pueblo. Mientras caminaba pensaba en las cosas que estaba haciendo, las decisiones tan repentinas que había tomado, y el camino correcto que debía alcanzar para lograr lo que necesitaba. Fue un momento donde me detuve y comencé a percibir un olor muy desagradable, como si fuera algo descompuesto. Realmente no quería acercarme y mirar, pero mi curiosidad ganó y comencé a caminar hacia donde provenía aquel olor. Fue en ese momento cuando pude observar un ser totalmente desconocido, lleno de sangre y con unos colmillos gigantes. Tenía los ojos cerrados, pero lo más cercano que pude observar era el parecido a un perro. Mismo que al darme la vuelta sentí la mirada, así que al girar pude ver unos ojos terroríficos, llenos de odio, sangre y rojos totalmente. Esa bestia repetía cada vez mi nombre, Andrea ven a mí, Andrea, cada vez más y más fuerte. Aquella imagen fue la peor de mi vida, tanto que tiré las cosas que llevaba cargando y asimismo salí corriendo de aquel terreno baldío. Mientras corría, sentía que alguien me perseguía, pero después de varias cuadras, traté de calmarme y asimilar lo que había sucedido.
En esos momentos llamé a Claudia por celular explicándole lo sucedido. Al describirle todo, por un momento dudó en creerme, pero en medio de mi desesperación era imposible dudar. Pues mi voz estaba totalmente quebrada y al llegar al hotel, mi tono de piel cada vez se tornaba más pálido. Después de calmarme dentro del hotel, pude recordar que aquella voz que repetía mi nombre cada vez más fuerte era conocida, por lo que traté de unirla con alguien más. Aquella noche no supe más de Roy, no había rastro alguno, por lo que bajé a preguntarle a sus compañeros de área si sabían algo de él. A lo que ellos me respondieron que era muy común que él desapareciera por días. Sin embargo, nunca lo corrían por el gran trabajo y deliciosas bebidas que preparaba. En ese momento, subí a mi cuarto y comencé a preguntarme si realmente valía la pena estar en ese hotel sola y sin nadie con quien contar. Sabía que Claudia era mi amiga, pero ella también tenía asuntos que arreglar. Lo que menos deseaba era ser una carga para ella, así que definitivamente pensé en renunciar a mi trabajo y seguir con mi vida, pero aquello era muy cobarde de mi parte. Traté de olvidar esa situación tan traumática y seguir con mi vida, quizá era una señal del destino la cual me pedía resistir. Al recostarme y taparme de pies a cabeza con mi cobija, comencé a escuchar a alguien que rasguñaba el techo, como si quisieran entrar de forma desesperada. Realmente estaba temblando de miedo, pero me negaba rotundamente a quitarme las cobijas y afrontar lo que estaba sucediendo. Entre más trataba de olvidar aquel suceso, los ruidos se hacían más evidentes, como si fuera el fin de mi vida. Realmente me sentía perdida, no sabía lo que sucedería, estaba confundida y no sabía qué hacer en ese momento. Fue entonces cuando escuché una voz la cual decía nuevamente mi nombre. Pues era tan familiar que después de analizar, me quité automáticamente la cobija y dije, «¿Eres tú, Roy?». Aquel ser me miró con esos ojos tan terroríficos, era como si reviviera la escena del terreno baldío fuera del hotel, pero ahora con una carga más fuerte, pues se trataba de un ser con vida. Traté de calmarme y asimismo analizar la situación, quizá era un terrible sueño del cual debía despertar. No obstante, sabía que era una realidad y debía afrontar aquella situación tan preocupante. Después de pedirle a aquel demonio que se alejara, supe que había algo extraño en él. Pues definitivamente se trataba de Roy, un ser maligno que se había apoderado de aquel joven o al revés. Realmente no entendía lo que estaba sucediendo o con qué propósito se aparecía en mi vida. Existen personas que, por la fuerte conexión que tienen con su espíritu animal, poseen la habilidad de transformarse en este. Incluso, en cualquier otro animal o algún elemento atmosférico. Pues Roy claramente se veía reflejado en uno de ellos. Sin duda alguna, había escuchado que estos seres se alimentan del alma de las personas, a quienes les provocan enfermedades e, incluso, la muerte, por lo que al parecer yo había sido una presa fácil para los objetivos de aquel joven. Al día siguiente, en medio de la desesperación, me dirigí a la biblioteca del hotel, la cual era muy grande y completa. Sabía y tenía la esperanza de que encontraría algo al respecto sobre quitarme aquella maldición de que un náhuatl me persiguiera. Por lo que, al encontrar el libro indicado, supe que había ciertas plantas las cuales ahuyentaban aquellas almas. Pues era muy complicado vivir con un ser que estuviera detrás de mí todo el tiempo, y aunque yo huyera de aquel hotel, sabía que ese demonio me perseguirá donde quiera que fuera o estuviera. Pues al pasar los días y las noches, las voces y presencias eran más evidentes. Después de todo, había comprendido el por qué muchos trabajadores no conocían la existencia de Roy, pues unos días parecía una persona común y corriente y algunos otros era un ser terrorífico. Al leer sobre una planta en específico, corrí al mercado de la ciudad a conseguirla, pues la flor, cardo de sol, había leído que se utilizaba para espantar a los nahuales en algunas regiones del Pirineo aragonés, catalán y navarro. La leyenda cuenta que los nahuales, al llegar a las casas, se quedaban contemplando la flor seca del cardo, y se entretenían contando las espinas y los pelillos que quedan en el centro del cardo.
como son muchísimas, tardaban mucho tiempo y les sorprendía el amanecer, entonces salieron corriendo emprendiendo la huida hasta sus guaridas. Realmente no tenía mucho que perder, así que me arriesgué a probar cualquier remedio para alejar a ese demonio de mí, lo cual logró tener varios frutos. Sin embargo, al poder descansar de aquellas pesadillas y presencias nocturnas, y mi amiga Claudia había sido quien empezaba a vivir esa clase de situaciones similares a las que había tenido, lo cual era preocupante. Pues ella no sabía qué hacer al respecto, fue así cuando un día enloqueció y perdió la razón dentro del hotel. Pues se decía que un ser enorme y maligno se había apoderado de su alma, y aunque yo traté de hacer todo lo posible por salvarla, aquella mujer había perdido la razón y asimismo a ella por completo. Desde ese momento, supe que había sido un error llegar a ese hotel e interferir en aquellas historias y leyendas tan delicadas de ese lugar. Y aunque nunca volví a ver a Roy, estaba segura de que aquel nahual que por un momento me hizo enloquecer, era el mismo ser del cual estuve a punto de enamorarme. Es ahí donde comprendí que no cualquier persona es viable de confiar, y mucho menos de entender. Pues todos guardamos grandes secretos, los cuales nos hacen enloquecer en un abrir y cerrar de ojos. Después de todo, decidí volver a mi hogar, y perder aquel trabajo del cual había soñado. No obstante, la tranquilidad que volví a tener no se comparaba a las vivencias que tuve en aquel hotel, que al parecer también se llenaba de historia y maldiciones. Los tesoros escondidos del hotel. Después de culminar la carrera de mis sueños, la cual fue arquitectura, decidí que era momento de cambiar de rumbo e irme a explorar nuevos aires los cuales permitieran crecer en sentido laboral. Así que, en un arranque de emociones, tomé mis maletas y me fui a un pueblo no tan lejos de mi casa. Era un buen comienzo por si las cosas salían mal. Rápidamente pude ingresar a una empresa que justamente se encontraba en reparación de edificaciones antiguas. Una de ellas era el hotel más antiguo de todos. Aquel lugar no solo era emblemático por su edad, sino también por la historia que traía consigo, pues diversas celebridades de distintas épocas se habían hospedado ahí. Incluso un sinfín de personas habían perdido la vida en ese lugar a causa de las guerras y problemáticas sociales. Aquella travesía había sido interesante para mí, independientemente de poder desarrollarme en mi carrera, era una cuestión la cual podía conocer aquellas cuestiones históricas que marcan la identidad del país. Sin saber lo que después me esperaría, comencé este nuevo proyecto con la mejor de las ganas. Mi intención principal era obtener una gran experiencia, así que, mientras trataba de acoplarme a ese nuevo lugar, mi inspiración en mi carrera crecía más. Sabía que si las cosas marchaban bien, aquella obra podría ser la oportunidad para iniciar mi vida laboral y profesional como tanto había soñado. Al iniciar la semana, me encaminé al lugar y comencé mi travesía, misma que comenzó de la mejor forma, pues todos los trabajadores me recibieron con los brazos abiertos, como si me conocieran de años. Realmente me sentía en casa, sabía que aquella obra en ese hotel me llenaría de conocimiento y aires nuevos. Conforme pasaban los días, cada vez aprendía más de la gente, principalmente de los trabajadores de construcción. Pues en la hora del almuerzo siempre tenían historias nuevas que contar, unas más interesantes que otras. Sin embargo, hubo una en específico que mencionó el hombre más viejo de ellos. La cual, al escucharla, me dejó completamente paralizado y con muchas dudas sin resolver. Al llegar a casa, traté de investigar sobre lo sucedido. Sin embargo, aquel lugar era tan pequeño que la información era muy escasa. Así que decidí esperar al otro día de jornada para preguntarle a profundidad al señor José, quien un día antes había relatado aquella historia. Con un poco de miedo y otra perspectiva, supe que aquel hotel era el protagonista de esa historia. Realmente no sabía cómo tomar esa historia, principalmente no estaba seguro de que esto fuera real, no obstante, traté de contener mi miedo, mas no mi duda.
Así que rápidamente me dirigí con respeto hacia José cuestionándolo y que éste pudiera dedicarme un poco de tiempo para contarme a fondo aquella historia y posibles anécdotas, las cuales impulsaron a esos hombres a tomar ese trabajo. Aquel hombre se sentó mientras tomaba un sorbo de una bebida muy peculiar de ese lugar, llamada pulque. Fue ahí cuando inició una de las experiencias más paranoicas de mi vida. Todo comienza con la creación de aquel hotel, misma que había remontado en el año de 1526. Aquella edificación era tan lujosa que permitía ser una atracción en aquel lugar. Sin embargo, solo las personas más poderosas tenían acceso a él, pues las tarifas eran tan altas que ciertas celebridades de aquel entonces se hospedaban en ese lugar. Fue en aquel entonces cuando José era tan solo un niño, quien visitaba frecuentemente el hotel. No por su condición económica, sino por acompañamiento a su padre, pues este era el jardinero de aquel lugar. Es así como comienza aquella historia, por lo que en una ocasión llegaron muchos hacendados quienes huyeron de sus ranchos a instalarse un buen tiempo en ese lugar. Se trataba de un caso específico en el cual estas personas traían consigo grandes tesoros y secretos, mismos que incluso protegían con su propia vida. Fue en una ocasión donde aquel niño observó un cofre muy grande, lleno de cosas brillantes y elementos nunca antes vistos por sus ojos. Sin embargo, aquella reliquia tenía algo escalofriante, pues la primera vez que fue traído al lugar estaba cubierto de sangre. Por lo que muchas personas que habitaban el hotel aquel día decidieron abandonarlo, pues no era algo común ni de la vida cotidiana. No obstante, aquel infante en lugar de tener terror por esa circunstancia, decidió mirar a profundidad lo que contenía ese cofre. Pues los hacendados lo protegían más que a su vida, claramente debía tener algo escondido. Mientras don José seguía hablando, mi mente cada vez imaginaba cada escenario, era como si viviera una película contemporánea. Sin embargo, mi atención continuaba estando en José, hombre que se encontraba realmente emocionado, pero al mismo tiempo serio al hablar. Fue ahí cuando pude comprender la realidad de la narración. Al continuar con la anécdota, aquel niño se acercó al cofre. Tan grande era su curiosidad, que dejó a un lado el miedo y decidió abrirlo por la noche, mientras todos dormían, y aquel infante se armó de valor, y se aventuró a uno de los traumas más grandes que pudo haber vivido. Al asegurar que no había nadie cerca, rápidamente abrió aquel cofre con miles de secretos. Inmediatamente se observaban huesos humanos. Realmente lo eran, pues el olor que tenían impregnado era casi insoportable. No obstante, debajo de aquellos restos se encontraba un gran número de joyas, mismas que se veían a simple vista con un valor muy alto. Fue así cuando aquel niño tomó el diamante más brillante que se encontraba, y rápidamente lo metió a su bolsillo. Pensando que no existían testigos, corrió hacia su padre y al mismo tiempo le pidió que se fueran a casa, pues el miedo de ser descubierto invadía todo su ser. Al llegar a su habitación, José sacó de su bolsillo aquel diamante precioso que había visto, prosiguió a ponerlo al lado de su almohada y así poder dormir. Sin embargo, en el transcurso de la noche, las pesadillas se hicieron presentes, al igual que las vibras pesadas en todo el cuarto. Era como si un espíritu se encontrara dentro del lugar. Así que, después de tantas horas, José recordaba aquel miedo que invadía su cuerpo. No obstante, aquel suceso no había sido lo más impactante. A la mañana siguiente, al despertar, el diamante se había convertido en la piedra más fea de todas. Pues aquel diamante, por alguna extraña razón, no tenía valor absoluto. Las cosas se habían complicado esa misma noche en el hotel, pues varios hombres llegaron a atacar a los hospedados en ese momento. Evento que se convirtió en una masacre la cual no tenía arreglo. Pues eran asuntos de guerra entre los residentes y los malos, y la mayoría de hombres fallecieron en el encuentro, pues la sangre y la tragedia eran evidentes. La gente del pueblo estaba realmente asustada y sorprendida, pues aquellos hombres habían creado un revuelto en todo el lugar, creando así miedo en toda la ciudadanía, pero al mismo tiempo curiosidad. Pues en realidad,
nadie sabía lo que había sucedido y aunque José era apenas un niño, sabía que la situación del diamante tenía algo que ver con esas batallas tan repentinas. Después de lo sucedido, el dueño del lugar optó por cerrar el hotel, pues se debía reparar más del 50% de daños del lugar. Por lo que José y su padre se encargarían en gran parte de hacer aquella labor. Mientras aquel hombre me contaba lo sucedido, sus pupilas cada vez se dilataban más. Cabe resaltar que aquella situación marcó por completo la vida de muchos habitantes, pues la sangre se podía oler y percibir por todos lados. Lo peor de todo era que el personal del hotel debía encargarse de eliminar cualquier evidencia. Estaba claro que los rumores en el pueblo eran muy evidentes, sin embargo, no querían arruinar más la reputación de ese lugar. Por otro lado, algunos hombres de pueblos vecinos escucharon lo sucedido, principalmente por los tesoros que aquellos visitantes habían traído consigo. Pues se hablaban de grandes fortunas y dinero infinito el cual le resolvería la vida a cualquiera. No obstante, también se sabía en aquella época que la persona que no fuera digna de encontrar un tesoro, podría intervenir a que las antiguas almas dueñas de esas pertenencias podían consumir su energía. Las cosas con el tiempo comenzaban a resultar misteriosas, pues al reabrir aquel hotel, los huéspedes siempre se quejaban de escuchar ruidos misteriosos, raros y de dudosa procedencia. Se decía que eran las almas víctimas de aquella masacre. Pues no solo asesinaron a las personas malas, sino también a mucha gente que era inocente. Claramente, el tema de los tesoros era algo que aquejaba a muchos, pero aterraba a otros, pues José era la prueba viviente de que robar aquellas joyas no era una de las mejores decisiones, así que por un momento, llegó a pensar que su vida se había maldecido. Después de darle tantas vueltas al asunto, decidió contarle lo sucedido a su padre, pues el miedo que tenía en aquel momento era tan evidente. Quien era tan solo un niño, conforme pasaron los años, comenzaba a tener malas rachas en todos los sentidos, era como si aquel acto hubiera salado por completo su vida. Desde el ámbito laboral, el familiar y personal, se venía abajo, y aunque aquel tema del hotel había pasado como una simple leyenda, José seguía preguntándose qué era lo que había hecho mal en todo este tiempo. Era tan grande la confusión, pero en ninguna de estas circunstancias había tirado aquel diamante que se había convertido en piedra de esa forma tan repentina. No obstante, una noche volvieron aquellos sueños que lo atormentaban por completo. Mientras más quería despertar, aquellas voces de esos hombres invadían su mente y espacio, era como si estuvieran adueñándose de su alma. Así que, entre tantos conflictos, aquellos seres comenzaron a comunicarse con José, mencionando que en el hotel, efectivamente, se encontraba un secreto y un tesoro muy importante. Sin embargo, él no podría resolverlo hasta que llegara una persona que fuera lo suficientemente capaz de hacerlo. Mientras pasaban los años, aquel hombre se vio condenado a permanecer al servicio del hotel, pues su vida se había convertido en una tragedia, y siempre esperaba que alguien llegara a romper aquella maldición que él algún día abrió. En esos momentos de su vida, ya no le importaba el dinero o descubrir la ubicación exacta de aquel tesoro. Fue entonces cuando comenzó a volverse más viejo, y es ahí donde los dueños del hotel decidieron venderlo por completo, pues desde aquel hecho las ventas habían disminuido de forma tan preocupante que ya no había ingresos para los trabajadores. Así que, en una larga búsqueda de vender aquel lugar, unos españoles con gran fortuna habían escuchado aquella historia, y por supuesto, aquel tesoro escondido que los haría aún más ricos. Al por fin vender aquel hotel, la mayoría de empleados fueron despedidos. No obstante, José y algunos otros que tenían más antigüedad permanecieron laborando por órdenes de los nuevos dueños. Era una decisión muy rara, sin embargo, aquellos hombres esperaban conocer a estas nuevas personas para saber el motivo del por qué no habían sido liquidados. Asimismo, José seguía viviendo su propio infierno interno, del cual deseaba salir. Fue entonces cuando comprendió que quizá aquellos nuevos dueños eran dignos de romper aquella maldición. A ese hombre ya no le importaba el dinero, el tesoro se lo podían quedar los nuevos hacendados,
él solo quería su libertad y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para así obtenerla y poder ser libre lo que restaba de su vida. Al llegar estos españoles, llamaron rápidamente a José, se presentaron con amabilidad, pero al mismo tiempo de forma imponente. Eran personas muy finas, piel clara y ojos de color, y claramente se notaba su linaje. Fue ahí cuando comenzaron a cuestionar a José, preguntándole específicamente de aquel tesoro. Aquel hombre, en medio de la desesperación, contó casi todo lo que sabía al respecto. Al final del día, ya no tenía nada que perder, aunque por otro lado se abstuvo de comentar su problema, pues sabía que eso era algo que debía arreglar por él mismo. Después de una larga y profunda conversación llena de historia y riquezas para aquellos españoles, decidieron que la idea más viable era demoler aquel hotel con la excusa de una remodelación, pues eso también lograría atraer a nuevas personas tanto locales como foráneas. Fue en ese momento cuando entré a laborar en aquel lugar, y aunque no comprendía por qué José me había confiado su historia, sabía que debía ayudarlo de una u otra forma, pues el agotamiento mental y físico en aquel sujeto era evidente. Aquellos españoles sabían que de una u otra forma debían encontrar una solución. Su ambición era más grande que el negocio, pues al tener juntas de trabajo sobre los cambios que se debían hacer, ellos autorizaban todo sin antes revisarlo. Fue ahí cuando el ingeniero de la obra pensó en realizar un desfalco donde los dueños firmaran una constancia de las escrituras. Sin embargo, él no podía arriesgar su reputación, así que me dejó ese trabajo a mí. Realmente, yo no sabía qué hacer al respecto, pues era mi primer empleo y ya estaba viviendo una situación así de difícil, sin olvidar todas las almas encerradas y secretos que había en ese hotel. Por un momento, quería huir de ahí y regresar a mi pueblo, pero no podía defraudar a mis padres, mucho menos a José, quien había confiado ciegamente en mí. Claramente, me negué rotundamente a ponerle esa trampa a los dueños. Pues al final del día, ellos habían confiado en mí y era una fuente de ingreso importante para mí, pues se trataba de mi primer empleo. Aquella idea descabellada había pasado desapercibida por un tiempo. La mayoría de los trabajadores se había negado a ello, y mientras los trabajadores seguían excavando con el fin de encontrar algo, José comenzaba a tener una esperanza de vida. Después de varios días, me dirigí al análisis de uno de los cuartos del lugar, mismo que era el más descuidado. Pues generalmente, los huéspedes por alguna extraña razón no se interesaban en esa zona. Así que después de un buen descanso, me senté, miré a todos lados y entre los escombros pude observar algo muy brillante. Rápidamente, me dirigí al objeto y traté de levantarlo con mi mano. No obstante, eso fue casi imposible, pues no podía medir tan gran peso y magnitud de aquel objeto tan brillante y elegante. En vano fue mi esfuerzo, y me dirigí con José a contarle sobre aquel hallazgo. Me miró tan sorprendido, diciendo, «¿Eres tú el elegido?». Realmente no entendía nada, estaba en shock con aquella situación. Claramente, tuve que hacer un recuento de lo sucedido y de lo que anteriormente me había contado aquel hombre. Fue ahí cuando entendí que realmente yo era la persona que José estuvo esperando toda su vida y quizá yo quitaría esa maldición, o peor aún, sería el heredero de aquellas noches de terror y angustia que pasó por tantos años aquel hombre. No sabía realmente qué hacer, en esos momentos no podía medir la magnitud de las cosas. José me aconsejó que desenterramos aquel tesoro sin avisarle a los nuevos dueños y así poder ser ricos y sin preocupaciones por el resto de nuestras vidas. No obstante, sabía que no era una idea tan inteligente, pues aquella maldición caería en mis brazos. Después de tanto pensarlo, dejé pasar un día, pero a partir de aquella noche, los sueños y pensamientos comenzaron a invadir mi vida. Comenzaba a escuchar voces e incluso ver personas pasar de madrugada. Y no solo eso, podía también percibir ciertos olores a descompuesto. Sabía que no era la mejor de las ideas estar en ese lugar, pero debía cumplir con mi trabajo. Así que al día siguiente, me armé de valor y comencé a buscar a José, quien amablemente respetó mi relación.
pues, a pesar de ser el elegido, yo no sería quien desenterraría aquel cofre. En eso llamé a los dueños y les comenté lo sucedido. Aún recuerdo como si hubiera sido ayer, José aquella mañana traía con él una piedra, aquella que había marcado su vida por completo. Él estaba dispuesto a meterla en ese tesoro. Así que, al momento de informar y desenterrar aquel cofre, todos estaban festejando. Pues sabían que obtendrían al menos una pequeña comisión del gran trabajo de excavación que habían hecho. No obstante, al día siguiente, aquellos hombres que habían desenterrado el tesoro habían fallecido. Pero José, a partir de ese día, había dejado de tener pesadillas y de que esos demonios lo persiguieran. Después de tantos años, él era un hombre nuevo y renovado. Sin más, los dueños, muy molestos y confusos, me habían llamado al despacho donde tenían sus juntas importantes. Y fue ahí donde me mostraron que las joyas se habían convertido en piedras y en objetos sin valor. No entendían realmente lo que había pasado, pero en el fondo yo lo sabía perfectamente, ellos no eran los elegidos. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Fueron las preguntas que me hice sin parar, era como si estuviera viviendo en un infierno, no sabía qué podía suceder. Así que, sin perder nada, aquella noche por fin de agradecimiento, José decidió acompañarme a velar. Pues mi punto era hablar con las almas y saber qué era lo que querían exactamente de mí. Fue entonces cuando traté de invocar a esos espíritus perdidos, y tuve éxito. Pues comenzaron a llegar un gran número de hombres ensangrentados y mirándome fijamente, realmente me sentía en una película, pues era algo que en mi vida imaginé que pasaría, y aquellas imágenes nunca han logrado salir de mi mente. Claramente, me armé de valor y comencé a argumentar lo sucedido, y preguntar qué era lo que realmente esos hombres ocupaban de mí. Fue ahí cuando uno en específico, que había entendido que era el comandante, se dirigió a mí y comenzó a pedirme que cada joya debía ser entregada a los familiares del hacendado que había dado su vida en aquella terrible batalla. Sin entender ni saber el propósito que yo tenía, aquellos hombres señalaron a José, pues claramente ese viejo conocía a cada una de las víctimas de esa masacre. Pues él me ayudaría a que esas almas tuvieran el descanso eterno. Traté de analizar todo el asunto, pero claramente sabía que debía hacerlo. Si no, mi vida se basaría en la de José, pues cada noche seguía siendo un martirio para mí, lo cual me estaba enloqueciendo. Mis ojeras eran más notorias, cada vez me encontraba más pálido y sin ganas de vivir, todo había perdido sentido para mí. Deseaba volver a ser yo, y esa era la única opción de salir adelante. Los nuevos hacendados, decepcionados y furiosos, habían arrumbado en una esquina aquel cofre. Pues su interés principal había sido ese, adueñarse de esa fortuna que al parecer ya no existía. Fue en ese momento donde consideraron deshacerse del hotel y volver a ponerlo en venta. Pues ya se consideraba un lugar salado y sin atractivo. Tomé el cofre junto con José y comenzamos esa búsqueda de familiares, uno por uno y analizando paso por paso. Había sido una tarea muy difícil, pero no imposible. Fue ahí cuando, después de varios días, logramos el objetivo. Sin embargo, después de repartir aquellas reliquias, habían sobrado algunas otras, así que decidí quedármelas en lo que solucionaba mi principal problema. Fue ahí cuando, después de días, las personas del pueblo a las que fueron entregadas esas joyas comenzaban a rumorar que cada una de ellas había cobrado su color y valor. Suceso que me confundía aún más, pues no comprendía lo que estaba pasando en ese momento. Así que al abrir el cofre con las joyas restantes, supe que eso era cierto. Aquellos objetos que habían pasado a ser unas simples y desagradables piedras ya eran nuevamente unas joyas de alto valor. Aquella maldición se había ido, estaba seguro de ello. Así que después de no saber qué hacer con esas joyas, decidí comprar aquel hotel derrumbado y viejo y remodelarlo realmente, y fue ahí cuando comenzó la historia de mi vida. Y aunque por las noches sigo escuchando disparos,
gritos y viendo personas heridas en aquel lugar, ya se ha vuelto algo muy cotidiano para mí y para aquellos visitantes que llegan a hospedarse. La carretera y el hotel maldito. Era una noche oscura y solitaria, como tantas otras que había pasado en la carretera. Manejaba mi camión de carga por una carretera sinuosa en medio de las montañas. Había estado manejando por horas y estaba empezando a cansarme, pero sabía que aún tenía un largo camino por delante. Trataba de mantenerme despierto escuchando música y bebiendo café, y fue entonces cuando escuché algo extraño. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero después de unos minutos, las risas se hicieron más fuertes, eran risas diabólicas y muy escalofriantes. En eso, miré por el espejo retrovisor, pero no vi nada y continué manejando, tratando de ignorar las risas, pero no pude. Parecían estar en todas partes, alrededor de mí, dentro de mi cabeza. De repente, vi algo en medio de la carretera, pues frené el camión en seco, pero ya era demasiado tarde, había golpeado a una cabra. Me bajé del camión para ver si podía ayudarla, pero cuando me acerqué, vi algo extraño. La cabra tenía unos ojos rojos brillantes y parecía sonreír de una manera siniestra. Empecé a sentir miedo, pero intenté ignorarlo, y en eso la cabra se levantó y se alejó, desapareciendo en la oscuridad. En ese momento, seguí manejando con la esperanza de encontrar un hotel, pero las risas no paraban, pues se volvían cada vez más intensas, más aterradoras. Intenté encender la radio para distraerme, pero la música sonaba distorsionada, como si alguien estuviera manipulando las ondas. Fue entonces cuando lo vi, el diablo en persona, o al menos eso parecía. Aquel demonio se encontraba parado en medio de la carretera con una sonrisa diabólica en su rostro. Era alto y delgado, estaba vestido con un traje oscuro y llevaba un sombrero. Por un momento pensé que eran mis alucinaciones, pues el cansancio y las ganas de llegar al hotel más cercano me hacían imaginar cosas. Sabía que no podía ser real, pero allí estaba. El diablo, aquel ser del que muchos hablan, pero pocos creen. Traté de girar dentro del camión y alejarme, pero no podía, me sentía paralizado en un estado vegetal. El diablo se acercaba a mí y podía sentir su aliento caliente en mi rostro, me di cuenta de que había perdido el control del camión, y que estaba atrapado. Cerré los ojos y esperé lo peor. Pero de repente, todo se detuvo. Las risas, la música distorsionada, la presencia del diablo, todo se desvaneció. Abrí los ojos y vi que estaba ya ubicado en un hotel a pie de carretera. A pesar de ser un lugar donde muchas personas se hospedan, en ese momento me encontraba prácticamente solo, pues aquella noche yo era el único huésped confundido. Al platicar a fondo con el encargado del hotel, le conté lo sucedido. Y aunque al principio pensé que me tacharía como un loco, al escucharme con atención asentía con la cabeza. Mi caso no era el único parecido de ese lugar, en la mayoría de casos, las personas veían aquel hotel como un refugio. Ya no se atrevían a acampar al exterior, ni mucho menos manejar de noche. Pues, independientemente de la aparición frecuente de ese ser, sabían que era un riesgo manejar a esas altas de la noche. No sé si fue real o solo mi imaginación, pero esa noche me cambió para siempre. A partir de entonces, siempre he tenido cuidado al manejar en la noche y trato de no dejar que mi imaginación se apodere de mí. Al igual que seguir las recomendaciones que me dio aquel hombre del hotel. Me recomendó portar alguna pulsera roja, pues uno de los amuletos más sencillos con los que puedes impedir que las malas vibras te afecten es una pulsera roja. Este talismán es uno de los más comunes, y ya sea que se compre o se fabrique con hilo rojo, será igual de efectivo, mencionó aquel sujeto. Asimismo, al seguir con esa guía de protección, el hombre mencionó que el lado izquierdo es el receptor del cuerpo y el alma. Es decir, donde absorbemos todas las energías positivas y negativas. Es por este motivo que el amuleto debe ir colocado de ese lado, para inmunizar la entrada de las malas vibras.
Nunca olvidaré esa noche oscura y solitaria en la carretera. Traté de descansar en aquella habitación, sin embargo, los ruidos de la carretera impedían que tuviera un correcto descanso. Aquel hotel de paso era tan antiguo que sus muebles ya no se encontraban en las condiciones adecuadas. Al igual que aquellos objetos tan antiguos, que el simple hecho de verlos permitía sentirse escaso de energía. Desde esa noche he tenido problemas para dormir, pues las risas diabólicas y la imagen del diablo me perseguían incluso en mis sueños. Me costó mucho tiempo superar ese miedo, pero poco a poco aprendí a controlarlo. No obstante, había pensado que mi martirio había terminado. Sin embargo, al estar acostado solo en aquellas 4 paredes, pude sentir la presencia de algo. Y aunque trataba de mirar por todos lados, sabía que debajo de la cama había algo que buscar. Así que me armé de valor, me di la vuelta, agaché la cabeza y fue ahí cuando volví a ver aquellos ojos tan terroríficos que nunca más borraré de mi ser. Nuevamente, aquel demonio se encontraba aquí y ahora aún más cerca de mí. Sin embargo, nunca olvidé lo que pasó y comencé a investigar sobre la historia de esa carretera y descubrí que muchos conductores habían experimentado cosas extrañas allí. Se decía que esa carretera estaba maldita y que las personas que la transitaban corrían el riesgo de encontrarse con el diablo. No sabía si creer en esas historias, pero después de lo que viví esa noche, no podía evitar sentir que había algo oscuro y peligroso en esa carretera. En aquel momento, al salir del hotel ya casi amanecía, tomé mis pertenencias y proseguí mi camino, mismo que aún faltaba por recorrer. Al pararme en una gasolinera, comencé a platicar con el despachador de la bomba, le comenté que me había alojado en un hotel a unos 5 kilómetros atrás. A lo que el hombre me vio fijamente y preocupado, pues él afirmaba que aquel lugar no existía, pues el hotel más cercano se podía observar a unos 25 kilómetros, lo cual aún era un gran tramo de diferencia. Riéndome de forma nerviosa, le comenté que quizá estaba equivocado, a lo que al ver su mirada tan seria, supe que ese hombre decía la verdad. En ese momento caí en cuenta de que me había hospedado en un lugar fantasma. Aquel suceso marcó mi vida por completo, pues esa clase de cosas no le pasan a cualquiera. Sabía que el riesgo de trabajar de noche era muy difícil y alto, pero nunca esperé vivir una situación similar a esa. Años después, volví a pasar por esa misma carretera, esta vez, estaba más preparado y no estaba tan asustado como la primera vez. Pero cuando llegué al lugar donde golpeé a la cabra, algo extraño volvió a suceder. La misma cabra estaba allí, mirándome fijamente con sus ojos rojos brillantes y sonriendo de manera siniestra. Era como si se hubiera retrocedido el tiempo. Mis manos estaban heladas y mi ser se encontraba en shock, pues algo que por mucho tiempo me hice a la idea de que era falso, resultó totalmente verídico. Peor aún, era una situación que no sabía realmente cómo manejar. Comencé a sentir el miedo apoderarse de mí nuevamente, pero esta vez, decidí enfrentarlo. Me acerqué a la cabra y le hablé en voz alta, tratando de convencerme a mí mismo de que no era real. Después de unos minutos, la cabra desapareció de nuevo y continué mi camino, pero no sabía si aquel ser era real, malo o bueno. Estaba tan confundido que mi mente solo pensaba en avanzar y que el día llegara lo más pronto posible. Pues al caer la noche, no me agradaba encontrarme solo y menos en un lugar tan poco concurrido como ese. Realmente no sabía cuál era el contexto principal de aquella situación, pues al unir las piezas del rompecabezas, sabía que había algo raro por ahí. Investigué en la web, y la poca información que pude recaudar en aquel entonces fue que pude encontrar un testimonio de una mujer, la cual también asegura haberse instalado en ese lugar junto con su madre. Pues en su relato cuenta que al caer la noche, cuando decidieron acostarse a dormir, su mamá fue la que sentía que alguien los observaba al dormir, una silueta que los miraba dormir en medio de ambas camas. Casualmente, después de aquella narración, comenzó a salir información interesante, pues se cuenta que muchas personas van con la esperanza de poder encontrar aquel hotel.
Pues muchos de ellos aprovechan ese poder que tienen en el momento para realizar rituales, pedir deseos a cambio de la muerte o prácticas las cuales les beneficien. Mientras más investigaba, más información encontraba en la web. Era como si se esperara que se recaudara para que las personas comprendieran que no cualquiera era digno de ver a esa cabra y mucho menos de pisar aquel hotel. Otra de las teorías más sonadas de aquella ubicación era que el hotel que antes era un monasterio y se constató, pues se asegura que mientras estaba en el patio se han visto pasar a 2 monjas que iban flotando. Al seguir leyendo acerca de estas leyendas, ya sin saber ni detectar cuál era verdad y cuál mentira, se decía que aquel sitio había sido creado como refugio para las esposas de los españoles. Sin embargo, en 1609 Úrsula de la Vega lo convirtió en un reformatorio de conductas femeninas, donde las mujeres permanecían encerradas de forma voluntaria u obligadas, pero se infligían sufrimiento como modo de sacrificio y amor hacia Dios, área controversial, pues los aspectos espirituales son distintos a los que se viven hoy en día. Desde entonces, nunca he vuelto a esa carretera. Aprendí que, a veces, es mejor no investigar demasiado y dejar que algunos misterios permanezcan sin resolver. Pero nunca olvidaré la noche en la que el diablo volvió a aparecer ante mí en esa oscura y solitaria carretera. Después de esa experiencia, empecé a interesarme más por los fenómenos paranormales y sobrenaturales. Me di cuenta de que había muchas historias similares a la mía, de personas que habían experimentado cosas extrañas en lugares específicos, por lo que me arriesgué en escribir un libro. Sin embargo, sabía que al hablar de esas situaciones tan delicadas, en muchas editoriales y bibliotecas te piden conseguir patrocinio y personas que realmente estén preparadas en botar aquel rubro. Por lo que era arriesgar la vida por contar una simple historia. Comencé a leer libros y a investigar sobre el tema, tratando de entender lo que había sucedido aquella noche. Descubrí que hay muchas teorías y explicaciones diferentes sobre estos fenómenos, pero nadie puede decir con certeza qué es lo que realmente sucede. Decidí hacer un viaje por varios lugares considerados embrujados o malditos, con la esperanza de encontrar respuestas. Visité lugares como el Castillo de Bran en Rumanía, conocido como el Castillo del Conde Drácula, y la Casa de Amityville en Nueva York, donde se dice que ocurrieron sucesos paranormales. Fue una experiencia fascinante, pero también aterradora. En cada lugar que visitaba, sentía la presencia de algo extraño y oscuro. A veces, sentía como si alguien me estuviera observando o escuchaba sonidos que no podían ser explicados, pero realmente era un suceso que aún no se podía comprender, pues ni la mejor historia de terror había logrado atraer el verdadero origen de aquellas doñas. Pero también conocí a muchas personas interesantes que tenían historias increíbles que compartir. Me di cuenta de que hay muchas personas que creen en lo paranormal y que han tenido sus propias experiencias. Algunas de estas personas estaban tratando de encontrar respuestas, mientras que otras simplemente disfrutaban de la emoción de lo desconocido. Aquel suceso era tan importante, pero al mismo tiempo tan extraño, que muchas personas seguían dudando si era real o no. Esa situación, en el fondo, permitía también que los campesinos y foráneos tomaran la voz para expresar sus propias ideas y hacer oír sus reclamos ante quien quiera escucharlos. Aprendí mucho durante mi viaje, pero nunca encontré una respuesta definitiva a lo que había sucedido aquella noche en la carretera. A veces, todavía me pregunto si fue real o solo mi imaginación. Pero lo que sí sé es que esa experiencia me llevó por un camino de descubrimiento y aprendizaje, y por eso siempre la recordaré. Se dice que aquellos hombres que atienden el supuesto hotel o aquellos que se encuentran en esa carretera, realmente son almas en pena, las cuales buscan el descanso eterno. Pero después de tantos sacrificios y tiempo, aún no lo han conseguido. Pues la única opción es robarse el cuerpo de algún foráneo o visitante. Fue ahí cuando comprendí la constancia que tenían y lo común que era quedarse atrapado dentro de aquel lugar. Cabe mencionar que México siempre se ha caracterizado por tener ese tipo de historias dentro de sus tradiciones,
pues no se deben olvidar la calidad de aspectos encontrados dentro y fuera de la zona. Posiblemente se trate de un lugar embrujado, no obstante, nadie puede asegurar los verdaderos secretos que se guardan en aquel hotel. Y lo peligroso es toparse con esas características de madrugada. El hotel abandonado de Disney. Luego de un largo análisis vacacional, uno de los sueños más grandes de mi hijo era visitar Disneylandia. Sin embargo, era una opción la cual estaba descartada desde el primer momento, pues la situación económica no nos podría brindar ese lujo. Al igual que la situación de trámites y papeleos, pues era imposible viajar a otro país para visitar aquel lugar. Se acercaba el cumpleaños de Luis, mi hijo, mismo que se encontraba desanimado por la situación antes mencionada. No obstante, no podía dejar aquella situación en el olvido, pues era uno de sus más grandes sueños. Así que investigando en la web, supe de un hotel el cual era un centro atractivo de Disney, el cual se ubicaba dentro del país, específicamente en el puerto de Veracruz. Realmente no había investigado más al respecto, pues sin dudarlo decidí preparar las maletas de mi familia y así poder darle principalmente a mi hijo una de las mejores vacaciones y cumpleaños de su vida. La planeación comenzaba a salir a mi favor, pues todos los factores se me habían facilitado, tanto que me abstuve de volver a indagar por la web para saber más de ese parque y hotel de diversiones. Cabe resaltar que aquel viaje también me entusiasmaba, pues mi niña interior quería conocer el mundo de Disney a profundidad. Sin saber que ese viaje cambiaría mi vida, decidí seguir con aquel festejo. Al darle la sorpresa a mi hijo, pude observar su cara de ilusión, pues era tan solo un niño el cual anhelaba vivir ese momento. Entusiasmados, tomamos el avión y partimos hacia el sur del estado. Independientemente del viaje, era algo que nos hacía ilusión, pues nunca habíamos pisado tierras veracruzanas, mismas que eran conocidas por su gran gastronomía y atractivos turísticos. Al llegar al lugar no vimos mucho movimiento, lo cual era extraño para mí, pues generalmente en atractivos infantiles como esos, siempre hay un exceso de personas socializando. Nos acercamos al hotel, entramos a recepción y fue ahí cuando comencé a percatarme de lo que realmente sucedía, pues el personal era totalmente distinto a lo que me esperaba. No había ilusión, ni mucho menos una bienvenida de ensueño como el verdadero Disney. Sin embargo, traté de tranquilizarme, principalmente por Luis, mi hijo, el cual se encontraba aún más confundido que yo. Los dos nos miramos fijamente y seguimos con el camino que nos esperaba. Era algo tan complicado de explicar, pues al ingresar a nuestra habitación y salir a recorrer el espacio, pudimos ver que aquel lugar se encontraba en pésimas condiciones. Realmente era un lugar abandonado y sin vida, lo cual no entendíamos por qué. Fue en ese momento en el cual tomé mi computadora y comencé a investigar a profundidad en la web. Vaya sorpresa me llevé al encontrar que aquel hotel y atractivo de Disney se había ido a la quiebra por cierta serie de accidentes ocurridos hace algunos meses, en donde una gran cantidad de niños habían perdido la vida en aquel lugar. Mi mente se encontraba en shock, pues lo que pasó a ser un gran regalo e ilusión había sido un nuevo miedo desbloqueado en mi ser. Sin embargo, traté de controlar aquellos nervios por mi hijo, el cual seguía sin comprender lo que realmente estaba sucediendo. Aquel día estábamos tan cansados y desanimados que Luis prefirió descansar dentro de la habitación a salir y recorrer el lugar. Fue ahí cuando aproveché en escaparme por un momento y bajar a fumarme un cigarro. Era un hábito que tenía siempre que me encontraba ansiosa o en algún problema, pues ayudaba a calmar mi ser. Al encontrarme en recepción, una mujer de intendencia se acercó a mí y me advirtió que no era buena idea salir de noche, pues había situaciones un poco terroríficas que podría vivir. No obstante, supuse que solo lo había dicho para causar algún tipo de temor. Caminando por los pasillos, comencé a observar las figuras de los personajes más emblemáticos de Disney, mismas que se encontraban en pésimas condiciones, estaban muy descuidadas, sin color e incluso rotas. Mientras más caminaba y de noche,
podía sentir una vibra muy fuerte y sobrenatural. Fue en ese momento donde pude ver la figura de una mujer vestida de amarillo, misma que me miraba fijamente y comenzaba a reírse. Por un momento pensé que era una broma del personal, pero al percatarme de la situación, pude observar que aquella mujer corría hacia el otro lado de una forma muy extraña. Fue en ese momento donde sentí el verdadero terror, un escalofrío que recorría todo mi cuerpo, así que subí rápidamente a mi habitación, confundida y sin comprender qué era lo que realmente estaba sucediendo. Al tratar de dormir, comenzó a dificultarse mi sueño, pues me esforzaba por conciliarlo, lo cual era casi imposible. No podía borrar de mi cabeza el rostro y peculiaridad de aquella mujer que había visto horas antes. Por la mañana, al buscar qué desayunar, decidí arriesgarme y preguntar al personal lo sucedido. Y aunque solo se miraban entre ellos, claramente querían negarse a contarme la verdad. No obstante, un hombre se apiadó de aquel miedo que sentía y comenzó a contar aquella historia que me impactaría por completo. Lo que se esperaba que fuera un sitio divertido y relajado para disfrutar con la familia y amigos, con el paso del tiempo se convirtió en un escenario terrorífico, donde ocurren sucesos paranormales que lograron ahuyentar a muchos visitantes, dijo el hombre. En ese momento, con dudas y una clase de pavor, seguí cuestionando al hombre, mismo que aseguraba que esos sucesos que tanto se hablaban eran reales. Pues sí, años atrás fue el Panteón General, por lo que, al comenzar las construcciones, tuvieron que sacar los restos de las tumbas y realizar una convocatoria para que las personas fueran a reclamar a sus familiares, afirmó aquel hombre. En aquel momento, comencé a relatarle al hombre lo que había visto la noche anterior, pues había sido un suceso tan real que marcó mi vida y duda por completo. El sujeto, con firmeza, mencionó que entre las múltiples leyendas que se cuentan de este lugar se habla de las estatuas de Blancanieves y los 7 enanos. Se dice que en las noches cobran vida y se mueven, cambian de lugar e incluso parpadean. No obstante, había otra leyenda más cuerda, pues se trataba del caso de una señora vestida de Blancanieves, la cual vivía en el castillo del parque y que habría sufrido un colapso por perder a su hija en una de las albercas. El hombre mencionó haberla visto en múltiples ocasiones, pero se abstenía de acercarse o inclusive mirarla por mucho tiempo, pues sabía que se trataba de una persona sin identidad. En ese momento, lo único que deseaba era tomar mis maletas e irme. Sin embargo, el hombre continuaba relatando aquellas anécdotas. Por temporadas, en el estacionamiento del hotel, se podía disfrutar de la llegada de la feria con juegos mecánicos, hasta que una niña murió en uno de los juegos por culpa de una falla mecánica. Después de este terrible accidente, visitantes y trabajadores juraron haber visto al fantasma de la niña. Y cuando ya no había nadie, el staff escuchaba risitas, llanto y voces de pequeños, dijo con seguridad y seriedad el hombre. En aquel instante, le pregunté el por qué él seguía laborando en aquel lugar si tenía tantas historias y terror, a lo que él respondió con la voz entrecortada que su pequeña había sido víctima de aquellos sucesos, pues hace aproximadamente 10 años ella había fallecido dentro de una de las albercas de aquel hotel. Cuando las personas decidían ir a disfrutar de un día soleado en las albercas y toboganes del parque, se dice que en repetidas ocasiones, los visitantes sentían como les jalaban los pies hacia el fondo. Un día, 2 niños estuvieron a punto de ahogarse en las albercas de Reino Mágico que no medían ni 1 metro de profundidad. Ellos juraban que algo los jalaba y no los dejaba salir. Sin embargo, mi hija fue una de las pocas víctimas que terminó ahogada en la profundidad de aquella alberca. Realmente, yo no podía entender lo que estaba sucediendo, pero tampoco podía descartar aquellas historias que el hombre me estaba comentando. Era como si se tratara de un cuento, pero uno de terror. En aquel instante, agradecí el tiempo que se había tomado el sujeto en relatar la verdadera identidad del hotel, y me dirigí hacia mi cuarto para tomar mis maletas e irme, y fue ahí cuando empezó el verdadero terror. No encontraba a mi hijo por ningún lado, era como si alguien se lo hubiera llevado o desaparecido. Tenía aquel presentimiento de madre, y entre no perder la cordura a preocuparme,
sabía que debía hacer algo al respecto después de todo lo que me habían contado. Traté de guardar la calma y esperar unos minutos para que Luis volviera. Quizá estaba exagerando y él simplemente estaba caminando cerca del hotel, pero mientras más pasaban las horas, no podía evitar enloquecer. Mi hijo era tan solo un niño, el cual no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, no podía creer la magnitud de las cosas. Sin duda alguna, estaba dispuesta a hacer todo para salvar la vida de mi hijo, pues él no podía ser una víctima más de aquel maldito lugar. Desesperada, fui a recepción y reporté la desaparición de mi pequeño. Claramente, el personal se notaba preocupado y comenzamos la búsqueda. Asimismo, este caso había sido reportado con las autoridades. No obstante, no podían proceder automáticamente, pues el tiempo de búsqueda comenzaba al reportar las 48 horas desaparecido. Claramente, yo no era capaz de soportar tantas horas sin saber de mi hijo Luis. Así que inmediatamente comencé a buscar por cada rincón del lugar, al igual que localizar al hombre que me había contado aquellas atrocidades antes mencionadas. Todo parecía un sueño, no podía creer que un plan tan importante y supuestamente divertido se convirtiera en una catástrofe de esa magnitud. El peor de los escenarios era que no había rastro de mi hijo. Mientras pasaban las horas, mi paciencia se iba consumiendo, al igual que mi cordura. Sentía que poco a poco enloquecía. Fue cuando se me ocurrió meterme a las albercas y fue ahí donde viví el peor terror y escenario de mi vida, pues sentía como si la corriente quisiera arrastrarme a tal punto de ahogarme. Fue una de las peores realidades de mi vida, pues en aquel momento hasta yo misma me desconocía. En medio de la desesperación, las cosas resultaban preocupantes para mí, pues mi hijo no aparecía y cada vez, los espíritus se hacían presentes en mí. Era como si aquella desaparición llamara a los demonios, mismos que se apoderaban de mi ser cada vez más, sin tener rastro de mi hijo. Caía la noche y muchas de las personas que en ese momento me ayudaban con el paradero de Luis, prefirieron dejarme sola, pues ninguno era capaz de arriesgarse a recorrer aquel hotel por la noche. Sin importar las consecuencias de aquella oscuridad, proseguí mi búsqueda con lágrimas en los ojos. Realmente no entendía lo que pasaba con mi vida, era sin duda alguna el peor episodio de mi vida. Lo único que deseaba era encontrar a mi hijo y poder largarme de ese lugar, pero pareciera que todo mi esfuerzo no valiera la pena. La noche cada vez era más lenta, al voltear por todos lados, pude ver una sombra peculiar, idéntica a la de un infante. Por un momento, pensé que era Luis, aquel niño sangre de mi sangre. Así que al correr hacia él, pude ver cómo una estatua se movía. Esta era parte de los famosos 7 enanos de Blancanieves. Intenté gritar muy fuerte, pero nadie me escuchó. Mi hijo Luis oficialmente había desaparecido. Lo único que me acompañaban eran aquellas almas de los niños víctimas fallecidos en el tiempo que llevaba el hotel. Así que, pensando en aquellas situaciones, supe que mi última opción era invocar a aquellas almas para que me devolvieran a mi hijo. Pues ya no me importaba perder la vida con tal de salvar el alma de aquella inocente criatura. Yo sabía que mi hijo deseaba volver con su madre, pues cuando un alma decide volver, ésta escoge los padres que quiere tener de cuerpo a lo que espera aprender y vivir durante esa nueva oportunidad de vida. Es ahí donde esas almas se juntan para darle un nuevo cuerpo. Sin embargo, sabía a la perfección que Luis no necesitaba un nuevo cuerpo, por lo que él era feliz con su madre y tenía toda una vida por seguir. Al día siguiente, continuamos la búsqueda, ahora con personal capacitado, quienes buscaron entre todos los escombros, pero no encontraron rastro alguno. Inclusive se usaron como resguardo perros rescatistas, quienes tienen un gran olfato. No obstante, no hubo respuesta de aquel niño, ni de ese hotel que pasó de ser emblemático a estar embrujado. Claramente, mi esperanza de encontrarlo con vida disminuía, y los días se volvían eternos. Mis ojeras se hacían más notorias y mis familiares, al saber lo sucedido, acudieron al lugar, preocupados por mí y por mi hijo.
Rápidamente me ayudaron en la búsqueda, y fue así cuando pasaron los días, semanas y meses, mismos que me estaban consumiendo en carne propia. Después de varios días entre sueños, pude escuchar su voz pidiéndome ayuda, y traté de esforzarme en saber dónde se encontraba. Así que, después de analizar el lugar, sabía que había un espacio en el cual no se buscó, el sótano. Al despertar rápidamente, corrí hacia el sótano donde se encontraban varias figuras en calidad de restauración, así que empecé a inspeccionar todo el lugar. Estaba tan oscuro que decidí ir por una lámpara, pues había de todo escondido en ese sótano. Fue cuando en un momento, usé mi sentido del olfato y pude percibir un olor a descomposición dentro del lugar. Así que me guié por mi sentido de madre y fue entonces cuando, en medio de varias figuras de caricatura, se encontraba el cuerpo de mi hijo. Efectivamente, había sucedido lo que me temía. Con lágrimas y dolor en los ojos, pude ver su pequeño cuerpo en estado de descomposición, mismo que al parecer tenía en ese lugar desde que desapareció. Realmente no podía entender lo sucedido, las cosas se habían salido de control y mi vida en aquel momento ya no tenía sentido. Aquel hotel maldito se había llevado mi paz y a mi hijo, ya nada tenía sentido en mi vida. Si tan solo hubiera analizado la situación antes de comprar los vuelos e insistir en aquel regalo de cumpleaños, las cosas no hubieran sucedido de esa manera, realmente estaba arrepentida. Deseaba volver el tiempo atrás y aunque después de lo sucedido, metí una demanda al hotel, sin embargo, siguió laborando normalmente. Aquellos rumores se habían hecho presente en cuanto a los espíritus que se aparecían. Por un momento sabía que Luis era una de aquellas almas en pena las cuales buscaban el descanso eterno. Sin duda alguna aquel suceso me había marcado por completo y después de un profundo análisis, comencé a preguntarme cuál había sido la causa real de su fallecimiento o, peor aún, la realidad de las cosas, pues su desaparición había ocurrido de un momento a otro, sin esperarlo. Nunca logré comprender la historia de aquel hotel, ni por qué surgían ese tipo de apariciones. Lo único que sé en estos momentos es que necesito salir de este centro psiquiátrico donde mi familia me encerró, pues aún siento la necesidad de volver a ese hotel de diversiones Disney y poder buscar a mi hijo con vida. Solo las personas más cercanas a mí conocen mi historia, aquella que marcó mi vida y la memoria de Luis. Y aunque nunca volví a ese hotel de diversiones, siempre deseé poder ver a mi hijo tan feliz y lleno de vida. No obstante, cada noche sueño con la sombra de aquella mujer vestida de Blancanieves riéndose por todos los pasillos, y de atrás de ella, sus 7 enanos, mismos que van llorando, pues resultan ser las víctimas de aquellos sucesos paranormales que se vivieron en ese lugar. No sé qué pasó exactamente con mi hijo, lo único de lo que estoy segura es que algún día volveré a ese hotel y tomaré venganza de los culpables de su trágica muerte. Relatos escritos y adaptados por Andrea Lezama.